En los videos anteriores vimos que al hacer circular una corriente por un alambre, ésta induce un campo magnético, el cual nosotros notamos a través de la alineación de las brújulas que podemos poner alrededor de este. De manera bastante razonable podemos preguntarnos si es que, a partir de un campo magnético, ¿puede generarse una corriente? Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy nuevamente vamos a ir al laboratorio. Así que, vámonos. Bueno amigos, nuevamente hemos venido al laboratorio de física 120 para responder a la pregunta planteada en el video. ¿Qué es lo que sucede si paso un imán o hago interactuar un imán con un solenoide? ¿Se inducirá corriente o no? Bueno, veamos. Tengo acá un imán, como dice, ahí está en el polo norte y al otro lado está en el polo sur. Bueno, si tengo mi imán cerca del solenoide, no va a suceder nada. Pero ¿qué es lo que sucede si... entre paréntesis. Como pueden darse cuenta, el imán está quieto, por lo tanto, el flujo magnético, es decir, la cantidad de líneas que cruzan por el solenoide, es exactamente el mismo. Ahora, ¿qué sucede si yo comienzo a mover el imán? Perdón. ¿Qué es lo que sucedió mientras moví el imán al interior del solenoide? Las líneas de flujo, es decir, el flujo magnético, iba cambiando. Y ese flujo, esa variación de flujo, indujo una corriente acá. Vamos a repetirlo una última vez, para que vean hacia dónde se va la aguja cuando entra el polo norte. Veamos. Vemos que la aguja se va a la izquierda y luego a la derecha y vuelve al cero. Ahora vamos a probar con el polo sur. ¿Se ve? Ahí sí. Entonces vamos a acercar la aguja. De nuevo. Acercamos la aguja y ahí. Perdón, acercamos el imán. Como pueden observar, en este caso, nuestro amperímetro, en lugar de irse hacia la dirección de la corriente negativa, se fue hacia la corriente positiva cuando yo iba entrando el polo sur. Y luego se fue hacia el lado negativo. Primero positivo y después negativo. En el caso del polo norte era primero negativo y después positivo. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, la corriente depende de la variación del flujo, ¿ya? Y recuerden que el flujo depende de si las líneas entran o salen del imán. Cuando tengo un polo norte, las líneas de flujo salen, y cuando tengo polo sur, las líneas de campo entran. En síntesis, si yo varío el flujo, se va a inducir una diferencia de potencial al interior del solenoide, que a su vez va a inducir una corriente. Antes de ir directamente con la formulación de la ley de Lenz, que nos relaciona la corriente inducida con un campo magnético variable, vamos a definir algunas cosas. Tenemos acá un campo magnético que atraviesa una superficie. Bueno, si yo tengo un vector área, ahí, entonces vamos a definir nuevamente el flujo, así como está el flujo eléctrico, vamos a definir el flujo magnético como la integral del campo magnético por el área. Y ahora sí estamos en condiciones de definir la ley de Lenz. Lenz nos dijo que ahí está. ¿Qué es lo que significa esto? Que si yo hago variar un flujo magnético, por ejemplo, cuando yo acerco o alejo este imán, si yo acerco este imán,
van a pasar más líneas de campo. Si yo lo alejo, van a pasar menos líneas de campo magnético, por lo tanto va a haber una variación en el flujo. Entonces lo que Lenz nos dijo es que a partir de la variación del flujo en el tiempo, multiplicado por el número de espiras, recordemos que estamos hablando de un solenoide, esto con signo menos va a corresponder a una diferencia de potencial inducida, a una caída de tensión. Es decir, nuestra caída de tensión va a ser proporcional, con un signo negativo, al número de, a la variación del flujo en función del tiempo. ¿Y por qué con signo negativo? Porque lo que vamos a observar más adelante es que esta corriente lo que produce es que es una oposición a la variación del campo magnético. A esto de acá se le conoce como FEM inducida. En un comienzo fue esto catalogado como una fuerza, sin embargo, hoy en día estamos todos de acuerdo en que esto en realidad no es una FEM, sino que es una caída de voltaje o una caída de tensión. A continuación, vamos a definir algunas cantidades físicas en términos de algunas propiedades geométricas que van a poseer nuestras espiras en particular. Teníamos la ley de FEM, perdón, la ley de Lenz, ¿ya? Que nos define esta FEM inducida, que es en realidad una diferencia de potencial. Entonces vamos a suponer una espira, de largo L, de n espiras y un área A, un solenoide. Entonces recordemos la expresión del campo magnético. El campo magnético va a ser simplemente mu sub 0 por n por I partido en L. Esta es la expresión del campo magnético al interior de un solenoide. Como podemos ver, o bueno, lo intenté dibujar, el área es constante. Por lo tanto, voy a tener además de que el flujo va a ser simplemente mu sub 0 NI partido en L. Aquí es una L minúscula, después vamos a ver por qué. Por el área. Por último, podemos, además de escribir esto de acá, podemos definir que la FEM va a ser menos N por la derivada de todo esto en términos del tiempo. Ahora, del flujo magnético de acá, lo único que va a depender del tiempo va a ser la corriente. Entonces vamos a definir que esto va a ser N por el N de acá, va a ser N cuadrado, mu sub 0, A, partido por L, de I en dt. Esta constante, como podemos observar, depende únicamente de propiedades geométricas. Entonces, ¿qué es lo que va a significar esto? Que la FEM inducida, esta diferencia de potencial, va a depender de la variación de la corriente que yo tenga, así como de estas propiedades geométricas que están definidas acá arriba. Vamos a ver ahora, a continuación, de cómo a través de la variación del flujo, del flujo magnético se va a inducir una corriente. Supongamos que la corriente acá es constante. Si la corriente es constante, las líneas de campo van a ser exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar de que el campo magnético es mu sub 0 N por I dividido L. Entonces, bueno, podemos ver fácilmente aquí. De hecho, vamos a reescribir esto ahora. Vamos a reescribir esta expresión aquí como menos N por A por dB en dt.
suponiendo que el área sea constante, ya que es el caso más sencillo y el caso que vamos a ver en este curso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a notar? Si yo tengo que I es constante, voy a tener que la variación de flujo, etcétera, etcétera, o la misma variación del campo magnético, va a ser 0. Por lo tanto, aquí no hay FEM inducida. Ahora vamos al caso en el cual la corriente aumenta en función del tiempo. Aumenta yendo hacia acá. Por lo tanto, nuestro campo magnético va a ser, bueno, siempre pensando que va hacia allá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que nuestra variación de flujo va a ser ahí. Por lo tanto, recordemos que la FEM es proporcional a menos la variación del flujo magnético. ¿Qué es lo que significa esto? De que se va a inducir una corriente que se va a oponer a la variación del flujo. Si la corriente que circula desde acá hasta acá genera un flujo hacia la derecha, entonces se va a inducir una corriente en el sentido contrario, como podemos ver. Entonces, esta FEM inducida va a producir una corriente hacia el lado izquierdo. Por el contrario, si la corriente comienza a disminuir, el campo magnético también va a empezar a disminuir. Es decir, vamos a tener una variación de flujo de esta manera. Nuestro flujo neto va a ser hacia acá. ¿Por qué? Porque la corriente está disminuyendo en el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que ahora nuestra FEM inducida, que se opone a la variación del flujo magnético en el tiempo, va a apuntar hacia la derecha.